Bien, todo esto se puede cortar en su momento. Sí, por supuesto, aquí sí. podemos hacer un corte, así que no te preocupes, sí. No demos la palabra, no demos la palabra, porque yo quiero que hable Miguel Ángel, y si no estáis preparados, bueno, yo voy a tener que cortar. Claro. Como no estoy preparado, esta sí la vas a cortar, y entonces no estoy preparado y voy a decir ut quam laxis resonare fibris, mira gestorum famuli torum, solve voluti, clavi reatum, simila gestor. Estoy hablando en latín antiguo, ¿ya? ¿Y qué es eso? Ut quam laxis, re, mira gestorum, famuli torum. Ut, do, re, mi, fa, Do, re, mi son las notas de donde sacaron, y por eso la música se llama gregoriana, primero y segundo, porque de alguna forma las notas eran de un salmo de San Juan, que está en latín. Este es el salmo de San Juan, de donde se toman. Ut es el do, re, mi, fa, yo me acuerdo de mi clase de música en eso, el ut, re, mi, fa, sol, la, si, do. Claro, y entonces ut, re, mi, fa, sol, la, si. no confundir que habían unos alemanes, este sí que no tienes que cortar porque es muy pobre. Habían unos alemanes que había un robo, y entonces la policía le dice: ¿quién ha sido? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Ah, no! Bien, buenos días, nuevamente estamos aquí muy entusiasmados en una nueva conversación. No tenemos temas fijos, pero hay un tema que hoy día me gustaría tratar a mí. Le damos la bienvenida con nuestro coffee a quienes nos siguen, y queremos hablar de los caminos que uno puede tomar en la vida, en el entendido obviamente que no son recetas, sino que no son soluciones que vengan a resolver todos los problemas de cada uno. Pero mira, yo quería plantearles que me dio muy buenos resultados en mi vida hacerle un ejemplo a mis hijos. Yo vivía en una manzana donde estaba la panadería y había que cruzar dos calles, y eran calles de gran tránsito. Entonces yo le decía a mis hijos: para ir a comprar pan a la panadería hay varios caminos. Está desde el camino más corto, pero que exige cruzar en diagonal, con el riesgo de ser atropellados. Está el camino más lógico, que es llegar a la esquina, cruzar, hacer el cruce en la segunda calle y llegar a la panadería. Y yo le decía: a mí me da la impresión de que en la vida hay personas que toman siempre el camino más largo. Entonces se dan la vuelta y en lugar de caminar media cuadra por aquí, media por acá, caminan media por acá, una cuadra, y hacen 3 cuadras para llegar a la panadería. Y hay otros que cuando está lloviendo se van por la vereda, por la parte de tierra, mojándose los zapatos. Y hay otros aún más complejos que se van por la parte larga, se van mojando los zapatos y van a la panadería en un primer viaje a preguntar si salió el pan. Y cuando vuelven a buscar la bolsa a su casa, ya no hay pan. Entonces yo les representaba la vida de esa manera y les decía: ustedes tienen que tomar el camino más lógico, tienen que tomar el camino más grato, tienen que tomar el camino disminuyendo los riesgos, tienen que tomar el camino que los lleve al objetivo. Y aplicando esta teoría, yo veo que mis hijos están en un buen camino. Y a mí me dio buenos resultados. Y ese es el tema que yo les quería plantear esta mañana para que lo discutamos, entendiendo sí que el camino más corto no siempre es el mejor, entendiendo que el camino más malo, el camino más largo no siempre va a ser el más malo, porque puede ser un camino floreado, pero mi ejemplo es un camino con barro. ¿Qué les parece? Bueno, voy a comentar en que, sin estar totalmente de acuerdo, tengo que decir algo y después voy a contradecir con lo que voy a decir. Porque lo que tú planteas es una ley del universo, del cosmos. La naturaleza, escúchenme, el universo, el cosmos, es flojo, hace el mínimo esfuerzo en todo orden de cosas. ¿Ya? O sea, las matemáticas que uno estudia para el comportamiento del universo, de cómo se mueven los planetas, de cómo caen las partículas, digamos, los cuerpos, las masas, todo eso, se rigen de acuerdo a lo que Claudio dice. Siempre es
el camino más simple, el más corto, el más sencillo. Ese es el patrón de la naturaleza universal, desde lo más pequeño a lo más grande. Por lo tanto, Claudio es un conservador de la naturaleza, en ese punto de vista. No, pero en mi teoría yo sostengo que depende de quién tome el camino y qué camino cojamos. Lo que sí yo veo que hay mucha gente, muchas personas, que toman siempre el camino más largo, el camino complicado. Para resolver cualquier problema, por ejemplo, parten diciendo, pucha, de nuevo yo, me tocó a mí. ¿Ah? Y de esa manera reducen las posibilidades de llegar al éxito, absolutamente. Que es diferente la postura, yo puedo, ¿te fijas? Entonces, era una forma de explicarle a mis hijos cuando eran chiquititos, porque eran muy chiquititos, y a mí se me ocurrió esta idea que... Sí. Esto, por si acaso, fuera de cámara, don Claudio nos lanzó esta frase y yo le contesté casi estúpidamente, porque fue así, después de que me escucharon decir la ley de la naturaleza, es que yo elijo el camino más difícil. Y es una bobería que estoy diciendo, pero tengo que explicar. ¿Por qué? Bien. Que tiene que ver con un mundo de opciones y que en cierta medida tiene que ver con qué es lo que uno espera en ciertas situaciones. Y en jerga de negocios, que ya vamos a hablar de negocios en algunos minutos más también, uno tiene que lograr posiciones, ojalá, monopólicas, únicas. En eso consiste, digamos, la naturaleza. Lograr pequeñas ventajas competitivas, digamos, por un instante. Y por lo tanto, cuando uno tiene que seguir donde las barreras de entrada son altas, yo siempre digo, yo quiero estar ahí. Entrar a la universidad, por lo menos en mi tiempo, era una barrera de entrada difícil. Conversábamos el otro día de lo que era dar bachillerato, porque yo soy del bachillerato, y entonces era un tema muy complejo, muy difícil, pero el que si tú lo pasabas, éramos el 1.8% de la población. Entonces ya te tratan, no, aquí es donde, por suerte no está mi señora, me tira las orejas, porque bueno, cuando uno estaba en la escuela de ingeniería, era el 1.8% de la población, iba a la casa de una señorita y la mamá decía, bueno, este joven puede ser buen partido. Además de que tenía que arreglarle el televisor, porque yo estudiaba ingeniería eléctrica y lo primero que te decían, ¿me puede arreglar el televisor? No tenía idea. Oye, yo espero que Eduardo nos dé las luces, porque sí, él siempre, yo no creo, nos ilumina. sí, pero yo no creo que estemos en un camino distinto. No, hablar del camino fácil no es lo que yo digo. Por ejemplo, si yo me voy al mismo ejemplo que tú has dado de la época del bachillerato, de la prueba académica, cuando no había universidades privadas y costaba mucho llegar a la universidad, yo estoy hablando de que quien estudiara en el colegio, estudiara inteligentemente para entrar a la universidad y se mantuviera en la universidad, sus posibilidades son altas. Un mal estudiante que saque un buen bachillerato, eran bajas. Era posible, pero eran bajas. Entonces, de eso se trata. Ahora, aquí estamos confundiendo las aspiraciones. Cuando uno tiene aspiraciones, por ejemplo, si mis hijos hubieran tenido que hacer ese proceso de ingreso a la universidad y yo les hubiera dado el ejemplo de la panadería, mi ejemplo era, si usted estudia conscientemente, aprende a pensar, las posibilidades de que le vaya bien en la universidad son altas y que quede en la universidad son altas. Si usted es un flojo, universidad baja, ingreso bajo. Sí, estamos de acuerdo, cada situación tiene una respuesta, pero yo por si acaso lo dije y por eso que nos pareció interesante conversar sobre el tema, y como siempre le voy a ceder la palabra a mi amigo Eduardo, que es como el, no sé cómo se llama, el fiel que hay entre la balanza. Aquí uno está hablando bobería y él siempre hace como la cosa sabia, así de sentido común. No voy a hacer nada. Así que por favor,
Ilumínenos. Mira, a mí lo que me pasa es que yo creo que yo comparto ambas miradas. Por ejemplo, hay veces que me gusta hacer el camino difícil del aprendizaje para aprender algo, ¿ya? A eso me refería. Pero si yo me vengo de la casa hasta acá, digo, voy a agarrar Waze y voy a meter el más rápido, ¿ya? El que me lleve con menos tráfico, a pesar de que sea mucho más largo, pero que haga eso. Entonces depende de cada situación. Pero hay algo yo sí que me di cuenta, que históricamente es siempre privilegiado en mis decisiones el camino que me llena, que me satisface, que me... Por ejemplo, cuando salí de la universidad me ofrecieron un cargo en una empresa importante, muy buen sueldo, todos mis compañeros me recriminaron, yo lo rechacé. Porque había un proyecto de emprendimiento mío que yo quería hacer. Entonces dije, no voy a perder la oportunidad de hacer algo mío que yo quiero, con una trabajar en una empresa, no. Entonces, y yo creo que siempre me he manejado así. Y el año pasado una persona, un amigo, mencionó y le llamó a eso, seguir el camino con más corazón. Y me hizo sentir, fíjate, porque yo creo que el poder escoger la cosa que a ti, tú dices, esto tiene más corazón, que este me gusta más, va a ser más beneficioso para mis amigos, para la gente que yo conozco, para mi familia, lo voy a disfrutar. Ese, puede que no sea de más éxito económico, puede que no sea de más éxito académico, pero como la vida es un continuo y los éxitos al final pasan, al final uno va por un camino que mientras más en ese proceso lo haya ido pasando bien, esté contento, a mí por lo menos eso me ha gustado y ha sido mi... Yo le dije que iba a traer las luces, porque tiene que ver, si me salgo del tiesto ustedes me avisan, pero tiene que ver con la felicidad, ¿ah? Tiene que ver con que lo que uno haga sea del agrado de uno, ¿no? Esta es otra cosa que yo siempre he dicho. El estrés no viene por exceso de trabajo, el estrés viene por contrariar al cuerpo. Es llevarlo todos los días a un trabajo que no me gusta, que no quieres, ¿no? Ese es el estrés. ¿Puedo contar un mal chiste, no? Sí, pues cuéntalo. Sí, es que cuando escuchaba el bajo me acordé esto de el mix de posiciones, digamos, de, llamémosle virtudes que están en distintos lugares. Entonces, este chiste se lo cuelgan a Einstein, pero no es de Einstein, es de Bertrand Russell, ¿ya? Que es que cuando a Bertrand Russell lo invitan a una fiesta, qué sé yo, y Bertrand Russell era un matemático, filósofo en su tiempo muy connotado, ¿ya? Se le acerca la mamá de una dama, digamos, muy linda, que era bastante boba, tonta. La historia se la cuelgan a Einstein con la Marilyn Monroe, que no era así, es una adaptación moderna, pero Bertrand Russell con una dama de sociedad inglesa, digamos, que por presencia no voy a mencionar. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, y entonces le dice la mamá, bueno, yo creo que aquí está hecho el cruce, el servicio, como dicen los perreros, con la inteligencia suya y la belleza de mi hija. Imagínense los hijos que va a dar. Y Bertrand Russell le responde, pero imagínense que sale con mi belleza y con el cerebro de su hija. Disculpe, no me pudo salir del libreto. ¿Cambiamos tema? Sí, valido totalmente por esto de la ley de la naturaleza, porque yo estudio patrones matemáticos, físicos, de materia, partículas caídas, y se cumple todo. La naturaleza es floja. Buen cierre. Sí. A ver además si le la gusta. forma en que vamos escogiendo los caminos va determinando la vida que vivimos. Entonces, claro, uno puede tener una vida llena de éxito, una vida llena de esfuerzo, una vida llena de felicidad, porque vamos sin querer a veces tomando esas decisiones. Entonces, mirar el camino que vamos escogiendo, yo creo que... Bueno, nuestra propuesta no es de receta. Queda claro de que a veces hay que tomar el camino corto, a veces no siempre el camino más corto, a veces el camino largo por el disfrute. Las elecciones que hagamos tendrán que ver con nuestras vidas, con la calidad de nuestras vidas, si estamos gratos o no gratos. Pero lo que no hay que olvidar es que siempre frente a cada situación debemos optar por un camino y debemos tener
recorrer ese camino con actitud. ¿Les parece? Y como este caballero es coach, ¿no? Y me imagino que está familiarizado eso, que las personas nos movemos en base a 3 emociones. Eso es lo importante. Sería las afecciones de Spinoza, de ahí. Sí, exacto, ¿verdad? Bien, pues harto rico tu café. Ya, qué bueno. Hoy día también queríamos hablar de un emprendimiento que está partiendo Eduardo. Y Eduardo, te escuchamos. Cuéntame. Ya, le cuento un poco, ¿ya? Bueno, mire, yo cuando estaba en la universidad empecé mi padre se enfermó y tuve que yo empezar a financiar mis gastos. Entonces armé una empresa y en esa empresa asesoraba a la universidad y contraté gente, contraté ingenieros informáticos de la misma Santa María. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que mi trabajo de dueño de empresa era hacer que mi equipo trabajara bien y trabajara contento, ¿ya? Porque al final si ellos hacían bien las cosas, a mí me iba a ir bien con mis clientes. Entonces, y desde ahí yo empecé, y después armamos un canal de televisión que se llamaba Metrópoli, y empezamos a hacer cosas, y yo siempre tuve la mirada de que una organización tiene que ver con que la gente esté contenta, esté bien, que la redistribución de los ingresos sea apropiada, que todos participen en la solución. Muchas veces yo me he dado cuenta como consultor que la solución a los problemas que tiene la empresa, que ven los ejecutivos superiores, las tienen toda la gente que trabaja ahí, pero nunca nadie le ha preguntado, por lo tanto nunca sabe. Eso es lo que yo llamo usar el talento interno. Así es, pero eso, no tenemos formas de organizar que ocurra eso. Entonces, eso por un lado, y ahí yo he ido mirando y lo que me hace sentido son las organizaciones más holísticas y sistémicas, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, yo desde unos 20 años atrás, bueno, desde que salí más o menos me dediqué a la innovación, al emprendimiento y después a los procesos de cambio en la organización. Entonces, y ahí desarrollé un modelo que ha funcionado en muchas empresas, que lo hemos ocupado muchas veces, en la universidad, los cursos que hago en Magíster, lo usan ese modelo para intervenir y les va muy bien. Entonces, ahora que estuve en un retiro espiritual de diciembre a junio pasado, estuve alejado de todo, fuera de todo tipo de trabajo, entonces empecé a pensar qué quería hacer. Y dije, ya no voy a postergar mis convicciones, porque a veces no por los clientes, porque una organización, porque una universidad te pide que haga un proyecto, y esto, ya, bueno, tengamos un equipo con cargo, tengamos un equipo así, hagamos esto. Pero dije, no, quiero hacer las cosas como a mi manera, ¿ya? Entonces empezamos a crear con un par de ingenieros industriales de la Chile un emprendimiento en una empresa que queremos que sea holística, sistémica, con preocupación por la sustentabilidad, que las personas estén al centro y que se dedique a ese proceso a nivel latinoamericano. Entonces eso estoy armando. Entonces ha sido bien interesante porque han habido muchas conversaciones. Entonces, y una de las cosas que me está llamando la atención es cómo, por ejemplo, hacer para tener socios que puedan invertir, amigos míos cercanos, digamos, gente que me conoce, que estaría dispuesta a decir, ya yo pongo algo de dinero para esto, pero que eso no significa un monto alto para nadie y que eso les dé una propiedad de la organización, pero más que propiedad, que les sean parte del co-crear la organización, de co-inventarla, de hacer que esta empresa funcione. La figura que más se ha venido a la mente, que las conversaciones aparecen, es como una especie de cooperativa. Una cooperativa no es algo que funcione en el mercado, no dice, tengo una cooperativa de gestión del cambio, te compro nada. Entonces, la lógica cooperativa no funciona, pero sin embargo, hay cosas de cómo hacer. Pero también, a mí me parece que parte del equipo que trabaja en la empresa, los más cercanos, por supuesto, que sean socios de la empresa también. Y que por lo tanto puedan ser parte de la toma de decisiones, puedan integrarse en los procesos creativos. Entonces ser socio y trabajar adentro es más o menos parecido, porque es ser parte de una misma conversación al mismo tiempo que estamos haciendo las cosas. Entonces eso me tiene muy entusiasmado, pero también me siento bien desafiado, porque no hemos encontrado modelos que uno diga,
usa este modelo y te va a servir, porque no lo han encontrado, no hay modelo. Entonces, yo lo traía un poco para ¿qué les resuena a ustedes? ¿Qué les aparece? ¿Dónde habría que poner ciertas preguntas? ¿Qué cosas habría que reflexionar? Y escuchar su opinión, su historia, de sabiduría que ha reconocido tanta empresa, ¿no? Ya han entendido. ¿Me permite, don Claudio, que yo Por favor. pare? Porque escuchando a Eduardo, primero que nada quiero felicitarnos y agradecer que estés con nosotros. Me parece maravilloso lo que quieres hacer, porque ese es el concepto millennials, que las personas trabajen en sus propios emprendimientos, que sientan que la empresa es suya y que sea un lugar grande. No el viejo patriarcado capitalista que de alguna manera tiene al chairman, al CEO y el resto son esclavos que sirven al sistema, ¿ya? Y todos conocemos eso, ¿verdad? Por si acaso en jerga organizacional se llaman organizaciones beberianas, con doble B, Weber, que este viejo estudió y que tienen que ver con las situaciones militares. El capitán general que después descienden todos y todos le rinden tributo a eso. La iglesia, por si acaso, tiene esa estructura y donde el Papa es infalible. Lo que él dice no puede ser un erróneo. Bueno, claro que eso no es así. Entonces, el conocimiento, la era del conocimiento hace que sea transversal, que somos líderes vocacionales. Si vamos a hacer nudos de scout, el líder está aquí, ¿me entiendes? Si vamos a hacer cambio organizacional, el líder está acá. Y si vamos a hablar de cómo mirar el emprendimiento, bueno, creo que podría yo hacer eso porque te hablé de que hace 30 años atrás más usaba la palabra entrepreneur. Yo siempre he estado asesorando, ayudando, y yo mismo he sido siempre independiente, la belleza de lo independiente. Y por lo tanto, me gusta mucho eso, y esto que hablas tú de la visión holística, me parece extraordinario. Entonces, mi primera pedida, porque va a ser una pedida, cuando tengas la empresa formada, espero que tengas un frontend donde hay un formato, quiero postular a ver si me aceptan como empleado, como goma, como lo que sea, te lo digo en serio, o sea, me encanta el concepto, como primera cosa. Ahora, lo segundo, y ahora me pongo el gorro de consultor, es que creo que si tienes un equipo, y por supuesto Claudio está invitado a hacer, porque podemos hacer mix de grupos de participación, yo creo que tengo algún grado de preparación conceptual de las preguntas que debes hacerte para hacer tu agenda estratégica. ¿Ya? La agenda estratégica no es otra cosa que un roadmap. ¿Dónde estoy hoy día? ¿Qué es lo que yo quisiera? Digamos, porque tú tienes una idea, una visión. ¿Ya? Eso va a ser muy importante para un tema, la importancia de una visión. Yo creo que eso podríamos hablarlo en un programa, la importancia de tener una visión. Entonces estamos en estado A y queremos llegar al estado B. Nunca hay un solo camino, ¿ya? Pero hay uno que es el más corto, el mejor, y es muy importante hacerse las preguntas correctas, y ese camino se llama el roadmap y que responde a un tema que se llama la agenda estratégica. Y yo estuve el año 2015, o sea, no hace mucho tiempo, en la Universidad de Stanford, donde invité a varios amigos para que lo tomáramos juntos, y me dijeron, no, nosotros no tenemos nada que aprender, ya hemos pasado por todas esas aguas. Quiero decirles que aprendí más que nunca, porque como tenía mucho background, muchos errores, muchas historias, me di cuenta con que la cosa importante de todo eso, me quedé como con 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, y lo menciono. El primero es quién soy, quiénes somos, pero desde el punto de vista de tu historia profesional y por qué quieres hacer cambio, o sea, está muy de acuerdo con lo que tú has hecho, haces, y por lo tanto quieres proyectarse adelante ocupando el pasado, toda la experiencia que tienes, y entonces proyectarla al mundo del siglo XXI.
Eso me parece fantástico, porque si me dijera es que quiero hacer un emprendimiento de cantante de ópera y voy a tomar cursos, te diría, es que no tienes el background, digamos, en cambio sí, para lo que estás. Oye, un breve comentario. Sí. Un breve comentario. Mira, yo creo que lo que aspira Eduardo es un sueño alcanzable, sí, hay sueños alcanzables. Porque rescatando su propio planteamiento es que al revisar las empresas del mundo no tenemos un modelo. Hoy día se habla mucho del trabajo en equipo. Espacios colaborativos. Y en espacios colaborativos. Me tocó trabajar en el último tiempo en espacios colaborativos donde había calificación y evaluaciones 360, había que hacer un liderazgo distinto, etc. Pero yo creo que si hablamos de un trabajo colaborativo que nos muestra la esencia del trabajo colaborativo, es los equipos de Fórmula 1, por ejemplo, cuando entran en el auto a pits, Claro. y en 1 segundo y medio están cambiando 4 neumáticos. Sin embargo, entiendo que no es lo que quiere Eduardo, porque fíjate que estas personas son verdaderos animalitos. Cuando tú vas a un Gran Premio de Fórmula 1, ellos hacen competencia entre los equipos que se demora menos y están todo el día colocando neumáticos, sacando neumáticos, colocando neumáticos hasta llegar a los tiempos maravillosos que consiguen. Pero yo entiendo que eso no es lo que quiere Eduardo. Lo que quiere Eduardo es una pregunta que yo siempre me he hecho. Es cómo tener personas no solo comprometidas sino que se sientan parte. ¿Ah? No solo empoderados, sino, claro. Por ejemplo, yo pregunto al revés, ¿cuántas empresas hay en el mundo que pierden la inteligencia de sus trabajadores porque los trabajadores cumplen la función que van a hacer? Yo estoy hablando del médico en un hospital y estoy hablando del obrero de la construcción. Pero si yo abro canales colaborativos y me valgo de las experiencias de cada uno, valoro y respeto las experiencias de cada uno, es muy probable que superemos al equipo de Fórmula 1, no en tiempo, sino en resultados. No sé si me explico. O sea, tu proyecto es encantador. Y por eso te dije que yo quiero escribir. Lo primero, lo que hablaba de la visión. ¿Quién soy? Lo segundo, el problema oportunidad se llama. El problema es identificar, esto que tú acabas de decir, es el problema que tienen la mayoría de las empresas hoy en día, ¿no? Que es que de alguna forma la gente hace lo que tiene que hacer Nada más. y nada más. ¿Ya? Lo hacen bien, Sí, pero eso no basta. pero eso no. Puede ir más allá. ¿Ya? Ahí voy a usar un concepto japonés después de ir más allá que se llama omotenaki o omotenachi, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Que tiene que ver con el individuo que se enfrenta a hacer algo y entonces no hace algo para satisfacer a su cliente, hace algo para quedar bien consigo mismo. Sí, sí, en ese concepto, Omotenaki. no sabía el nombre. Esto tiene que ver con el Japón profundo, ¿ya? Y entonces, al percibir cuál es el problema que tienen las sociedades, las personas, las empresas, aquí viene tu oferta de valor. El paso 3 es, ¿qué ofreces en tu cambio? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo puedes hacer que las personas empiezan a tener sentido, ¿ah?, de trabajar en la línea de Omotenaki, en su propio desarrollo? Porque por otro lado está esta premisa, hipótesis que todo lo que hay, si yo hago lo justo y nada más, es que todo lo que me han indicado está perfecto. Entonces no tengo un sentido filosófico de crítica, de que jefe, ¿no cree que podemos mejorar esto? ¿No cree que podemos hacer esto? Y no es curioso que en las empresas japonesas se premien las iniciativas, digamos, en que a distintos niveles van haciendo sugerencias de entonces. Miramos quiénes somos. ¿Cuál es el problema que tienen las empresas? ¿Cuál es la oportunidad que, o sea, está claro que hay una oportunidad de que Sí. tenemos que agregar valores, Claro, ¿no? sí. y que tiene que ver con las personas? Ahí viene la oferta, ¿ya?, de tu propuesta de valor. Y entonces hay que mirar qué hacen otros, ¿no? Deloitte, Price, la competencia.
¿Cómo satisface eso? Y ahí tú te das cuenta que básicamente no lo satisfacen. Y las empresas que lo están satisfaciendo son las empresas como Google, Yahoo. Amazon, Yahoo, Groupon, o sea, las grandes empresas de emergentes que están comiéndoselo todo, digamos, porque es un cambio y las personas ¿ya? Trabajan en ese contexto que Claudio habla. Están entretenidas, están contentas, están haciendo algo, Aportan ya, y por lo tanto, con sí, independencia. es que es sorprendente, donde de pronto yo estuve ahí, en que se juntan la plana ejecutiva, pero está toda la empresa y entonces el jefe dice tal cosa y el último suche le dice no estoy de acuerdo, esto dice yo y todos. Y entonces finalmente es mirando esa brecha, ese gap que hay entre la necesidad, que estamos hablando de las expectativas de la gente, y ese es un problema que tenemos, digamos, que las leyes fueron hechas en el siglo XVIII, pasaron al XIX, y algunas en los primeros periodos del siglo XX, pero de alguna forma la legislación, la manera del trabajo, el empleo, todo viene de hace mucho tiempo. La legislación. Después, la mente viene del siglo XX y las expectativas de la gente están en el siglo XXI, que no se imagina la vida sin celulares, sin internet, sin tablet, sin las comunicaciones. Y solo quiero recordarles que en 1993 apareció la internet propiamente tal. Antes se llamaba ARPANET, que era para uso militar. Nadie tenía un teléfono maldito, digamos, y andaban con esas colgantes aquí de radio, y los militares jugaban esas cosas. Hoy día el mundo sin las comunicaciones, internet, es como impensable. Y resulta que se inventó en 1993. Allí estaba. Y una pregunta, Eduardo, ¿qué esperabas tú de comentar esto aquí en el programa? Sí, tal vez Este diálogo. Esta mirada, a ver, hay una parte también que yo estoy en esto, pero tampoco soy un tipo obtuso, entonces también me gusta confrontarlo y si alguien me dice, ¿sabes qué? Estoy dando la hora, digo, a lo mejor estoy equivocado. Cuando escucho la opinión te digo, parece que va bien la cosa, y de ahí empezar a mirar y decir, claro, cuando tú decías el valor, la diferencia, claro, esas cosas las tengo que mirar, las tengo que estructurar y empezar y hacerlo con el equipo que se va incluyendo. A mí me encanta eso, yo siempre lo he hecho, incluso la gente a veces de limpieza que uno la considera así como que no es de la empresa, ellos también tienen algo que decir, también saben de lo que está pasando en la compañía, siempre están súper enterados, entonces son parte, y si ellos hacen su trabajo sabiendo en lo que están trabajando y sabiendo, la gente que limpia Apple sabe que hacen iPhone, ellos hacen iPhone también. Entonces, esa sensación de pertenencia, de participación, de colaboración a mí me parece... ¿Conocen la anécdota de la NASA cuando estaban mandando la primera tripulación a la Luna? Fueron unas visitas a la NASA a ver qué es lo que estaba sucediendo y había alguien barriendo. No barriendo, ¿cómo se llama? Trapeando. ¿No? Y entonces le pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, soy parte del equipo que va a lanzar un hombre a la Luna. Esto es una historia real, o sea, es absolutamente real. Y ahí estuvo el Neil Armstrong, pero el último que barría. Termina la parte. Primero hablamos de las grandes empresas y cómo están sucediendo, qué es lo que está pasando con las empresas tradicionales, entre comillas, qué es lo que es la empresa tradicional, entre comillas, que es la vieja escuela, de que hay un gerente que es bastante patriarcal, llamémosle normativo, y ya no son muy laterales y no están dados muy a escuchar tampoco, sino que tienen la vieja premisa
de que el capitán del equipo tiene que saberlo todo, Claro. y lo que no sabe tiene que inventarlo. Y cuando yo hablé del script, les mandé, tenemos que analizar esta conversación. Es buena. Sí, pero tenemos que analizarla desde el punto de vista de dos corrientes. El neoliberalismo, que de alguna manera exacerba el desarrollo de la industria, del proceso empresa, de crear empresa y desarrollarse. Y por otro lado está el mundo de, voy a decir, comunista, porque es del colectivo, que es como otra mirada. Y siento que ambas están convergiendo, a pesar de que todos creen que no, pero en cierto sentido el desarrollo individual es fantástico, pero también tenemos que mirar al hombre como una red, como que pertenecemos a una sociedad humana, y por lo tanto no podemos hablar de trabajadores, todos somos trabajadores. Y en países muy avanzados como Noruega, Suecia, Dinamarca, en el comité de dirección está sentado el sindicalista y dicen, ¿van a hacer tal inversión? No, dice, y no se va a hacer, no porque se opone al desarrollo, sino que porque pone en riesgo nuestro trabajo. Y el dueño de la empresa le dice, tienes razón. O sea, en el fondo todos son como codueños. Un eje es la generación de riqueza, porque para estar mejor, el progreso, el bienestar, nos gustan los televisores, los aviones, viajar, pasarlo bien. El bienestar es pasarlo bien, ¿no? ¿O no? Sí. Ya, si estamos de acuerdo en pasarlo bien, Sí. tenemos que generar riqueza. Y esto, por si acaso no lo digo yo, lo dice el presidente de China, el país comunista por excelencia. ¿Y qué ha hecho? Que ha incorporado el mundo capitalista en la generación de riqueza. Pero él mismo dice, la diferencia que tengo con el neoliberalismo es que yo uso el capitalismo como generación de riqueza, que es la manera, ¿ya? Porque el socialismo, el comunismo y los modelos, digamos, que es lo que dice Claudio, digamos, igualitarios, no. Eso no genera riqueza y no ha funcionado. Yo viví en Cuba, porque yo no me lo cuento. Oye, y eso nos acarrearía tremendos problemas, porque yo tengo entendido que si los chinos, por ejemplo, aspiraran a tener el bienestar que tiene Estados Unidos, se necesitarían 5 tierras para satisfacer esa necesidad. Ese es el punto. O sea, ahí vamos a entrar en un problema tremendo que trataremos en el futuro. Bueno, y entonces, por un lado, generamos riqueza, y por otro lado es cómo la distribuimos. Y eso es lo que dice el presidente, que en el neoliberalismo unos pocos se quedan con el bienestar y los otros que se quedan. Así es. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que tocar en una neoliberalismo versus capitalismo o versus comunismo, y cuál es la manera de superar la crisis, porque en el fondo son dos miradas, pero muy inteligentemente Claudio lo menciona. Creo que hay que romper esos paradigmas y el hombre es uno solo, y entender que la tierra es también limitada, y por lo tanto, claro, si entendemos que es limitada y entonces nos cuidamos y el bienestar, tenemos que optimizar el recurso que tenemos y compartirlo, entendiendo que debemos tener equidad en las oportunidades, pero los seres humanos son todos distintos y hay talentos y beneficios y cosas raras que va a ser imposible equiparar, digamos, pero que haya una cierta justicia, que no haya tanta diferencia. Claro, no hay 300 veces diferencia entre el sueldo medio y el ejecutivo principal. Mira, a mí me pasó en la universidad que armé un equipo con varios ingenieros industriales de la Chile, que eran ex alumnos míos. Y mi experiencia fue muchísimo de su parte para que las cosas funcionen, cuando se siente un ambiente cómodo, que le es propio. A mí me parece que hay un espacio. Siento que usted es un gran aporte, porque nosotros con Claudio planteamos esta idea, pero él tuvo la idea de agregarte a ti a la maravillosa idea. La maravillosa idea, y creo que realmente
ha sido extraordinario. Bien, Estaba- tocaremos este tema y mucho más interesante en los futuros programas. Yo creo que tenemos que ir cortando Sí. porque Eduardo tiene un compromiso. Sí, yo entiendo.